Esto, esta grabación la hago con el fin de dejar un soporte que le permita a sus compañeros que no pueden asistir a esta webconferencia conectarse posteriormente. Bueno, también las quiero invitar a que pues aprovechemos que es un espacio que tenemos de encuentro sincrónico para que dialoguemos, si quieren encender sus cámaras, si quieren participar, hacer cualquier pregunta, ya sea por el chat o encendiendo su micrófono, es bienvenido. No hay ningún inconveniente, lo pueden hacer en cualquier momento en la medida en que vamos avanzando con la clase. Esas son como las recomendaciones iniciales. Me voy a permitir por ahora compartirles mi pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, Sí, señora. Perfecto. Entonces, bueno. Vamos a iniciar con nuestra primera webconferencia. Esta webconferencia está orientada de manera específica a la unidad 1 de nuestro curso, que es Generalidades de la Legislación para Grupos Étnicos. Primero, pues vamos a acercarnos un poco al tema del sílabus del curso. Esto para que podamos tener una noción de cómo está diseñado este curso, cuáles son los propósitos que se tienen, los resultados de aprendizaje que se van a obtener y pues que podamos hacernos un panorama muy general de qué es lo que vamos a ver en este curso. Después vamos a encontrar una parte de contexto histórico para que podamos como crear una noción o darle un contexto a eso que estamos viendo de legislación en grupos étnicos, ¿no? Todas estas leyes se enmarcan dentro de procesos históricos y sociales que se han desarrollado y se han adelantado en el territorio colombiano y también a nivel internacional. Todos esos hechos, toda esa historia, terminan siendo recursos o terminan formando parte de lo que es nuestro marco legal en Colombia respecto a los grupos étnicos. Finalmente veremos algo sobre la estructura de las normas y nos concentraremos en la fase 2 de nuestro curso, que es el análisis de una sentencia de la Corte Constitucional. La idea es que lleguemos hasta ahí y en la próxima webconferencia que tendremos sobre la unidad 2 de nuestro curso, que es sobre derecho mayor o derecho propio en las comunidades étnicas, en las comunidades indígenas, perdón. La idea es que allí podamos ver la fase 3 y fase 4 de nuestro curso y bueno, ahí ya se daría por concluido como todos los temas o todas las actividades que se van a desarrollar. Entonces iniciamos un poco con cuál es el propósito de formación de este curso y la idea es pues formar licenciados en educación que tengan o conozcan las herramientas para participar de las demandas sociales, ambientales, educativas y culturales que involucran a los pueblos y comunidades étnicas en Colombia. El curso está diseñado desde dos contenidos bibliográficos distintos, como ustedes ya lo pudieron de pronto ver o analizar. El primero tiene que ver con las generalidades de la legislación para grupos étnicos. En esta unidad nosotros veremos tanto las normas internacionales que hacen parte de nuestra legislación colombiana, como las normas de carácter constitucional, las regulaciones o leyes que se han establecido para legislar todo el tema étnico. Y finalmente, como unos especie de decretos o resoluciones que de manera particular ha venido desarrollando el Ministerio de Cultura, especialmente en lo que tiene que ver con las lenguas nativas. En esta primera unidad también hay un contexto muy importante y es que se toma en cuenta el trabajo, el oficio que cumple la Corte Constitucional dentro de nuestro país como aquel garante de los derechos y principios constitucionales. Dentro de este oficio, dentro de esta labor, la Corte realiza unos pronunciamientos que hoy en día se conocen o que se conocen como las sentencias o jurisprudencia de la Corte. De allí también parten las decisiones judiciales, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos frente a un conflicto de derechos entre comunidades étnicas, bien se puede resolver por parte de la legislación, que es todo este marco jurídico que se ha presentado en esta unidad, pero también se puede hacer por parte de la jurisprudencia o el desarrollo de
precedentes que viene construyendo la Corte Constitucional en diversos temas que involucran a los derechos y principios que se encuentran dentro de la Carta Política de 1991 en Colombia. Sabemos que tenemos 4 fases dentro de este curso. Una primera fase que ya superamos, que fue la del normograma. En esta fase lo que se buscaba era tener una comprensión de ese marco legal. Era muy importante que nosotros revisáramos el OVA, porque el OVA nos estaba explicando cuál era esa organización política del Estado y desde allí cómo es que se producen o en Colombia se legislan, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se crean esas normas y esas leyes en Colombia? Tenemos el análisis de una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia que es muy importante porque es la sentencia que declara como sujeto de derechos a un río. Tenemos el diseño de un mapa mental que es respecto al conocimiento o a la reflexión que hagamos frente al derecho mayor o derecho propio de las comunidades étnicas en Colombia. Y finalmente una relatoría que se va a hacer sobre un texto denominado Derecho Propio de los Pueblos Indígenas, que ha sido publicado por la Defensoría del Pueblo en el año 2018. Vamos a entrar a un contexto, hacer un contexto histórico de cómo inician el establecimiento o las regulaciones étnicas en Colombia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de legislación, también podemos hablar de regulación dentro de un marco jurídico, ¿no? Entonces, en Colombia, nosotros partimos de un marco jurídico que es el que se nos ha constituido. Este marco jurídico tiene una estructura, ¿no? Y parte de una base, digamos que es piramidal, ¿no? Esa estructura soporta cada uno de eh, desde los principios hacia las normas, ¿no? Entonces empieza desde allí como esa estructura de legislación o de contenido jurídico para regularnos en nuestro país. Pero en Colombia esa legislación, especialmente para las minorías y para los grupos étnicos, no es una legislación que nazca o sea un propósito del gobierno. Si el gobierno nacional no dice nosotros vamos a crear leyes para que haya una mejor situación para el país, sino que por el contrario es la comunidad la que exige al Estado colombiano que se den o se construyan esas leyes. Un caso muy particular de esta situación es fue el que se presentó en la Constitución de 1991, ¿no? La Constitución de 1991 nace a partir de un proceso que fue la Asamblea Nacional Constituyente, pero que derivó de una serie de estas revoluciones, luchas guerrilleras que vienen a impactar en la solicitud de estos derechos por parte de las comunidades minoritarias, en las que se encuentran a los indígenas, en la que se encuentran los campesinos y en la que se cuenta a diversidad de grupos étnicos que no contaban con una protección de derechos especial, tomando en cuenta sus condiciones, pero también, digamos, su diferenciación dentro de un país pluricultural y multiétnico, ¿no? Entonces hablamos de Colombia, un lugar donde encontramos muchísimas naciones o pueblos étnicos, encontramos otras culturas como los gitanos, como los afrocolombianos, y en ese contexto pues hay que empezar a hacer ese reconocimiento del otro. Voy a permitirme presentarles un documental, o bueno, el tráiler de un documental que se llama Campesinos. Es un documental de Marta Rodríguez. Me parece que es un video muy afortunado y muy propicio para que nosotros empecemos a indagar en este tema o en este contexto de lo que tiene que ver con la historia de cómo se hacen estas luchas en Colombia para lograr garantizar los derechos. Entonces, voy a compartirles, vamos a verlo y la idea es que después de que lo veamos, pues podamos tener alguna charla, algunas reflexiones que ustedes tomen de este video, las podamos compartir en este espacio. Entonces me cuentan cómo lo ven y si lo están escuchando. La memoria del pueblo es la historia del pueblo. ¿Lo estamos escuchando? ¿O se escucha muy bajito? Sí se escucha, profe. ¿Sí se escucha perfecto? Sí, Hay que señora. recuperarla críticamente de la amnesia colectiva
impuesta por quienes detentan el poder como una forma de adormecer las conciencias, porque para ellos la memoria del pueblo es subversiva. Tras la niebla de la historia oficial, tras los libros no escritos, recojamos los pasos de las luchas populares que hoy son memoria presente. Nosotros, indios y campesinos, nos hemos dado cuenta del engaño. Ahora sabemos que si se nos enseña a olvidar quiénes somos y de dónde venimos, es solo para que no sepamos a dónde debemos ir, porque no les conviene a los explotadores que sigamos nuestro propio camino. El indígena sin tierra es como un niño sin madre, huérfano. Para nosotros los indígenas, la tierra es la madre. Para nosotros los indígenas, la tierra no es solo un pedazo de llano o de loma que nos da comida. Como trabajamos en ella, como gozamos o sufrimos por ella, es para nosotros la raíz de la vida. Por eso la miramos y la defendemos también como la raíz de nuestras costumbres. Campesino, campesino, campesino colombiano, qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Pero dime, campesino, si esas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Como son los campesinos, los que engordan a los ricos. El trabajo de los pobres es la mina de los ricos. El trabajo de los pobres es la mina de los ricos. Y para el que no trabaja y acumula su riqueza, campesino y jornalero acumulan su pobreza. Campesino y jornalero acumulan su pobreza. El pan coger de los siervos y la mesa de los amos forman la lucha de clases de siervos y asalariados. Forman la lucha de clases de siervos y asalariados. Ok, bueno. No sé si alguien tenga alguna opinión al respecto del video. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? ¿Qué opinan? El video hace parte de un documental que se llama Campesinos y narra desde más o menos la década de los 40, 50, que empiezan todos los procesos de lucha campesina y también indígena por, por la tierra principalmente, pero también por el derecho a la defensa de las de garantías para las comunidades étnicas. Entonces, en el transcurso de todo el documental se puede ver como ese proceso en el que los campesinos empiezan a apropiarse de las tierras bajo ese lema de que la tierra es de quien la produce. Entonces ellos inician ese proceso de apoderarse de las tierras, de cultivarlas, y desde allí pues inician la protesta que culmina con una reforma agraria. Entonces, a lo que voy con esta información es a que
Veamos que la legislación en Colombia es una legislación que han denominado algunos teóricos garantista, es decir, que no se da por parte del gobierno, sino que es a partir de las luchas sociales que se inicia la protección de derechos para las minorías. Entonces, pues si no hay comentarios al respecto, vamos a continuar con nuestra webconferencia. Entonces, íbamos acá en esta diapositiva y vamos a continuar con el contexto histórico. Pero primero que todo vamos a recalcar algunas de las cosas que se han ganado hasta el día de hoy en Colombia a partir de esas garantías o esas luchas sociales que han llevado o que han conllevado a la protección de derechos. Hoy en día tenemos 87 grupos indígenas reconocidos en nuestro país. También tenemos reconocidas 65 lenguas que se hablan dentro de nuestro territorio. Dentro de esas lenguas nativas pues se cuentan también las de la población afrodescendiente, que es un 18% de la población nacional. Están las lenguas criollas, criol, en San Andrés y en San Basilio de Palenque. Bueno, perdón. Como tal, el proceso de la educación en Colombia nace a partir de la década de los 80 con la resolución 3454 de 1984, en la cual en su artículo primero establecía: los programas para la educación formal de las comunidades indígenas del país se orientarán y desarrollarán de acuerdo con la guía de lineamientos formulados por el Ministerio de Educación. Entonces, ese es el inicio de la legislación educativa para grupos étnicos en Colombia. Pero en contextos históricos, la legislación para grupos étnicos de manera general, no desde la etnoeducación solamente, inicia a partir de la década de los 70, cuando comienzan las luchas reivindicatorias de las comunidades étnicas a nivel nacional y latinoamericano, que se promovieron a partir de grandes grupos o movimientos indígenas que estaban en pro de la lucha por la garantía de sus derechos, tanto para la recuperación de los territorios ancestrales como para la generación de procesos autónomos en educación, en política, en temas religiosos también. Y digamos que una de las personas más representativas de estos procesos o de estas luchas es la persona que tengo en esta imagen. Yo no sé si alguna de ustedes lo conoce. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, profe, se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Alguien lo conoce? ¿El que aparece en la imagen? No. 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 Bueno, él es Manuel Quintín Lame, de la comunidad Nasa o Paez, y es una de las personas más representativas dentro de esta época histórica de las luchas que se dan por parte de las comunidades étnicas para la recuperación de territorios ancestrales. En esta época también es un momento de organización por parte de las comunidades étnicas. Nace el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, nace la Organización Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un momento histórico para la educación porque es el momento en el que se solicita la creación de las escuelas propias, se pide al gobierno nacional una formación de maestros bilingües que puedan ser seleccionados por las comunidades étnicas. Y se solicita que se pueda dar a las mismas comunidades étnicas una administración de su educación, una gestión administrativa a partir de la salida de los misioneros capuchinos, que eran las personas que tenían como esa administración, esa gestión educativa para las comunidades étnicas. En la década de los 80 siguen creciendo las organizaciones indígenas, cada vez se van consolidando más a nivel regional y zonal,
y se crea la Coordinadora Nacional Indígena, que en 1983 se vuelve o se denomina la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, que hoy cuenta con más de 30 organizaciones indígenas regionales, 200 organizaciones zonales y más de 800 cabildos afiliados. Surgen otras a nivel macrorregional, como por ejemplo las autoridades indígenas de Colombia, AICO, o la Organización de Pueblos Indígenas de Amazonas y de Caquetá. En 1986 se expide el Decreto Ley 088 de 1976, en el cual se le solicita al Ministerio de Educación que dé la posibilidad para que los grupos étnicos construyan propuestas de educación propia y participen activamente en la elaboración de sus currículos. En 1978, en el decreto 1142, en el artículo 11, se ratifica el derecho de los indígenas a tener una educación propia con su lengua materna y de acuerdo con sus características culturales. En el decreto 08 de 1980 se faculta el nombramiento de maestros bilingües para ejercer la docencia en los grupos étnicos. En 1985, mediante la resolución 3454, se crea el grupo de educación dentro del ministerio, el cual busca incentivar programas educativos con los pueblos indígenas. En 1989 se da la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convenio 169 de la OIT, un convenio que veremos más adelante porque resulta muy importante para el tema de la legislación en grupos étnicos en Colombia. En 1999 se redacta la Constitución Política de Colombia y desde allí pues se genera todo un marco legal muy importante para nuestro territorio. Hasta allí vamos a dejar todo lo que tiene que ver con el contexto el contexto histórico de la legislación para grupos étnicos y vamos a entrar un poco al tema de la estructura de las normas. Para esto es muy importante que nosotros podamos acceder al OVA. Voy a compartir primero. Yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ingresar. Acerca del Estado colombiano. Entonces vamos a ver el contenido del OVA. Yo no sé si ustedes ya lo vieron, pero vamos a retomar algunas cosas que hay allí para esta webconferencia. Listo. Colombia es un Estado social de derecho. El Estado social de derecho es una forma de organización política que se caracteriza por la especial naturaleza de su misión: asegurar el respeto, la garantía y la realización integral de los derechos humanos, los cuales se convierten en el fundamento y la razón última de ser del Estado. Cuando nos dicen que Colombia es un Estado social de derecho, nos están hablando de dos cosas muy importantes. Una, que Colombia es un Estado que propende por la protección del ser humano, ¿sí? Como una persona a la que se le deben garantizar todos sus derechos. Dos, que existe un catálogo que permite o propicia esa protección del ser humano a partir de lo que nosotros conocemos dentro de la Constitución Política como derechos fundamentales. Pero no solamente se encuentran ese catálogo de derechos, sino que también se encuentran acciones para hacerlas efectivas. Dentro de esas acciones tenemos la acción de tutela, que es la que permite o garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales del ser humano, las acciones de grupo y las acciones colectivas. Estas formas de activación de los derechos o garantías fundamentales se encuentran divididas tanto a nivel personal, como lo es la acción de grupo, la acción de tutela, como a nivel de colectivo o comunitario, como lo sería la acción de grupo o la acción colectiva. Lozano, 2013, página 11. El Estado social de derecho permite a los ciudadanos no solo la garantía de sus derechos humanos, entre ellos los derechos sociales, colectivos, ambientales y económicos, como la razón última de ser del Estado,
También les otorga los mecanismos para la protección de estos derechos a partir de acciones como la tutela, la acción de grupo y la acción popular, y para el caso de las comunidades étnicas, la consulta previa. Rama legislativa. La rama legislativa Bueno, acá tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que nuestro estado es un estado centralizado a nivel político y descentralizado a nivel administrativo. Cuando decimos centralizado a nivel político es porque toda la parte de gobierno y legislativa se encuentra ubicada en Bogotá, ¿no? Pues ahí está el Congreso de la República, está el Senado y la Cámara de Representantes. Y hay una descentralización administrativa y es que los recursos no solamente se quedan en el Estado, sino que se reparten según el territorio. Por eso es que tenemos alcaldías y gobernaciones que tienen como función principal pues administrar los recursos del Estado. Entonces, el Estado se divide en tres poderes: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. La rama legislativa es la que se encarga de elaborar las normas, de expedirlas. ¿A partir de qué? De la elección de unos candidatos por voto popular, que son los que llegan al Congreso de la República y pues son los encargados de hacer las leyes. legislativa hace parte de los poderes públicos del Estado colombiano y está representada por el Congreso de la República, al que le corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. Departamento Nacional de Planeación, 2012, página 3. Congreso de la República. El Congreso está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Ambas instituciones son un cuerpo colegiado elegido por medio del voto de los ciudadanos, de manera que son la representación del pueblo colombiano. El Congreso se reúne en 2 periodos al año que conforman una legislatura. Rama ejecutiva. La rama ejecutiva se conforma a nivel nacional por el presidente de la República y sus ministros y a nivel regional por los gobernadores y alcaldes. La principal tarea de esta rama, además de administrar el gasto público, es la de dar cumplimiento a los derechos fundamentales que se encuentran dentro de la Constitución Política de Colombia y las leyes dictadas por el Congreso. Rama judicial. La rama judicial es la encargada de administrar la justicia, partiendo de su autonomía frente a las otras ramas del poder público y frente a los ciudadanos y de un conjunto de principios constitucionales. Departamento Nacional de Planeación, 2012, página 100. Instituciones de la rama judicial. Corporaciones colegiadas. Bueno, este no es tan importante porque esto es muy general. Corte Constitucional. La función principal de este órgano colegiado es la revisión constitucional de las normas expedidas por el Congreso de la República. La Corte también hace la revisión de las acciones de tutela que son decididas por cualquier órgano de la rama judicial. Jurisdicciones especiales. Las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a lo establecido en la Constitución y las leyes. Departamento Nacional de Jurisdicción para la Paz. Bueno, acá ustedes pues pueden terminar de verlo. Estructura de las leyes. Bueno, este sí es importante, la estructura de las leyes en Colombia. Y era lo que yo les contaba, en Colombia la estructura de las leyes está desde una forma piramidal. Entonces se dice que la norma de normas es la Constitución Política de Colombia de 1991. ¿Por qué? Porque de allí se desprenden los principios a partir de los cuales se rigen las leyes en Colombia. Entonces, primero vamos a tener el tema de la Constitución, que es la más importante. Después de eso vienen las leyes, que son las que son expedidas para todo el territorio nacional por el Congreso de la República. Luego vienen los decretos, que son expedidos por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente, que vienen a ser como las formas o los procedimientos bajo los cuales se dan cumplimiento de las leyes en Colombia. Siguen las ordenanzas departamentales, que son las que se dan también desde el orden ejecutivo por parte de las gobernaciones. Los actos administrativos, que son los que se dan desde los consejos municipales, y también pues que bajan hacia el orden municipal. Están también las sentencias, que pues como les contaba, son las que se dan por parte de las altas cortes, no solamente la Corte Constitucional, sino la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado.
que finalmente se convierten también en jurisprudencia y que hoy en día pues son utilizados dentro del marco legal para resolver situaciones de conflicto frente a los derechos de las personas, de las comunidades étnicas, del ambiente y demás. Vamos a escuchar esto un poco. En Colombia. Artículo 4 de la Constitución Política de Colombia. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. La norma superior en Colombia es la Constitución. A ella le siguen las leyes promulgadas por el Congreso de la República y los decretos dictados por el Presidente de la República y el Poder Ejecutivo. Y finalmente, las ordenanzas dictadas por las asambleas departamentales y los acuerdos de los consejos municipales. Clasificación de las leyes en Colombia. Las leyes a su vez se dividen en estatutarias, las cuales se dictan para dar cumplimiento a la Constitución Política de Colombia. Las leyes orgánicas son aquellas que se dictan sobre temas específicos de la actividad legislativa y las leyes ordinarias son aquellas que requieren de un procedimiento especial para su promulgación. Bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Arango 2004, página 79. Este es el caso de los convenios internacionales firmados y ratificados por Colombia. Entonces, ya teniendo como una dimensión de ese sistema de estructuras dentro de Colombia, vamos a entrar sí ya al tema como tal de la legislación para grupos étnicos. Entonces, el primero más importante de todos los digamos, de las legislaciones internacionales que se han dado bueno, en las Naciones Unidas y en distintas organizaciones, es el Convenio 169 de la OIT de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este convenio que ustedes tienen dentro de su texto, dentro de su unidad, es un convenio muy importante porque es una de las primeras regulaciones que se tiene a nivel nacional e internacional para legislar el tema de los grupos étnicos. En él se dice que las comunidades étnicas a nivel mundial no tienen las mismas condiciones o no se tratan de manera igualitaria frente a los demás ciudadanos y por eso se requieren de normas que permitan su protección especial. Este convenio reconoce el derecho que tienen los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro de los marcos jurídicos. También tiene o exige que se debe proteger los derechos de los pueblos indígenas, personas, no de manera individual. Ay, perdón, me pasé. Es el primer tratado internacional que se da sobre derechos que se tiene el derecho a mantener y fortalecer la cultura, formas de vida e instituciones de las comunidades étnicas, se tiene el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que los afectan. Esto es como un antecedente de lo que viene a ser la consulta previa. Mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, entre los que están la propiedad de sus tierras, el ser consultados para tomar decisiones frente a los recursos naturales y su extracción, la preservación de sus conocimientos tradicionales, la protección del principio de autodeterminación y consulta previa. Este convenio es muy importante y hace parte de lo que anteriormente decíamos se denomina bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir el bloque de constitucionalidad? Quiere decir que en algunos casos, como en el presente, siendo Colombia un país que hace parte de las Naciones Unidas, tiene que coger este convenio e integrarlo a su legislación de manera automática. Y eso es lo que dice la Corte Constitucional frente al bloque. Entonces, hay convenios que versan sobre derechos humanos y que ingresan de manera automática a nuestro país, pero hay convenios que requieren que sean estudiados, deben pasar un proceso de constitucionalidad frente a la Corte, un proceso de estudio
dentro de la legislación, y estos convenios finalmente, si son tomados para nuestro país, van a ser ratificados por el gobierno nacional, es decir, por el presidente. A eso hace referencia el bloque de constitucionalidad. Vamos a ver el tema de la Constitución Política de Colombia. La Constitución ha sido uno de los más grandes avances que se ha tenido en materia de derechos para los grupos étnicos. Ay, perdón. Dado que es como el primer paso que se da no solamente en el reconocimiento, sino también en la creación de garantías para la protección de los derechos de las comunidades étnicas. Es la expresión más significativa a nivel normativo. En los artículos 7, 8, 10, 13, 67 y 68 se da un reconocimiento de las comunidades étnicas, tanto de su diversidad como de sus costumbres, la protección de sus territorios, una oficialización de las lenguas dentro del territorio nacional, el establecimiento de territorios indígenas dentro del gobierno, de la misma manera que los municipios, esto es que se les garantiza una administración pública. También se les permite tener una jurisdicción especial, es decir, que dentro de las comunidades étnicas pues se pueden establecer normas propias tanto para regular, digamos, las acciones que se cometen dentro de los mismos integrantes de la comunidad étnica, dentro de la misma dentro de los mismos pobladores. También pues establecen obviamente los principios de la no educación, que terminan pues establecidos en la ley 1115 de 1994, donde se define como tal cuál va a ser la educación y cómo se va a regir en Colombia. Se establecen principios y fines de interculturalidad, integralidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad, progresividad. Es donde se encuentra la consulta previa como un mecanismo de garantía y protección de los territorios. Bueno, sea un reconocimiento a la multiculturalidad, plurietnicidad dentro del territorio, y bueno, es como de las más importantes regulaciones que se tiene hoy en día para la protección de los derechos étnicos, y pues también es la base que toma la Corte Constitucional para desarrollar esta protección, ¿no? Para sustentarla. Y finalmente, pues tenemos todo un cúmulo de normas que se desarrollan en Colombia para la protección de las comunidades afrocolombianas, indígenas, rom y gitanas. Entre esas tenemos, por ejemplo, la Ley 70 de 1993, en la que se protege el desarrollo de las comunidades afrocolombianas, incluida la educación y lo que conocemos como la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. También está el decreto 84 de 1995, que es el decreto que regula la educación, en el que se establece que pues va a ser una educación que es la prestación de un servicio educativo para las comunidades étnicas. También está el decreto 1122 de 1998, que es el decreto que establece los principios bajo los cuales se regula la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Pero de una manera más general, nosotros encontramos dentro de nuestra unidad, voy a dejar de compartir para compartir por acá. No, mentiras. Un segundito. Vamos a encontrar de manera general todas las regulaciones de los grupos étnicos que se han dado en Colombia hasta el día de hoy en la siguiente. En esta página, que es la página de la Universidad del Rosario, donde se imparte una cátedra de interculturalidad, la cátedra viva intercultural, o se impartía porque parece ser que ya no lo hacen. Y aquí viene toda la regulación de las comunidades étnicas en Colombia. Entonces, la idea es que ustedes lo puedan revisar de manera más atenta. Listo.
Y bueno, finalmente vamos a ver el tema de la actividad que tenemos, que es la actividad de la sentencia. Entonces, no sé si hayan dudas hasta el momento. No, bueno, parece que no hay dudas. Entonces yo me voy a permitir compartirles nuevamente un video para que este video es un video resumen de la sentencia, es prácticamente lo que se tiene que hacer dentro de la guía de análisis, pero obviamente la invitación es a que ustedes lean la sentencia, ¿no? Entonces aquí van a poder van a poder ver el video, pero pues yo no se los voy a compartir. La idea es que ustedes puedan hacer el trabajo de leer la sentencia, porque acá está muy resumido como digamos, la parte estructural de la sentencia, pero a profundidad ustedes van a encontrar muchísima información. Es una sentencia muy importante, no solamente para el reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos, sino también de la naturaleza desde la cosmovisión de los grupos étnicos. Sentencia T-622 de 2016, Río Atrato como sujeto de derechos, magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio. El río Atrato nace en el centro del plateado del municipio del Carmen de Atrato, cordillera occidental de los Andes, y desemboca en el Golfo de Urabá, en el Mar Caribe. Accionante es el Centro de Estudio para la Justicia Social Tierra Digna, en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral, la Asociación de Consejos Comunitarios y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, contra la Presidencia de la República, Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo y Sostenible. Siendo así, en esta sentencia se denuncia el uso intensivo de métodos de extracción minera, oro y platino, y de explotación forestal ilegal, que incluyen maquinaria pesada como dragas y retroexcavadoras y sustancias altamente tóxicas como el mercurio, que se han venido intensificando desde hace varios años y que están teniendo consecuencias nocivas e irreversibles en el medio ambiente, destruyendo el cauce del río, levantando grandes capas de tierra, produciendo perforaciones profundas para lograr la separación de estos minerales, atentando además contra la supervivencia de la población, los peces y el desarrollo de la agricultura, que son elementos indispensables y esenciales de alimento en esta región. Esto ha desencadenado una crisis ambiental con efectos dramáticos en la pérdida de vidas de población infantil indígena y afrodescendiente, que según estadísticas, para el año 2013 se constató la muerte de 3 menores de edad y la intoxicación de 64 más por ingerir agua contaminada. Y para el año 2014 se reportó la muerte de 34 niños de la comunidad indígena en Veracatió, así como enfermedades como la diarrea, dengue y la malaria en las comunidades afrocolombianas. Sumado a esto, que la región no cuenta con un sistema de salud adecuado para atender estas enfermedades ni a los colectivos étnicos, así como tampoco con sistemas de acueducto, alcantarillado, rellenos sanitarios o disposición final de residuos, además de que en la explotación forestal se utiliza maquinaria pesada y sustancias químicas para inmunizar la madera, acciones que han puesto en peligro de extinción a las especies vivas de la zona, tanto vegetales como animales, y han cambiado el curso natural de los ríos, afectando sus ciénagas y humedales, ocasionando que hoy día, de los 18 brazos navegables que tiene el río Atrato, solo es posible la navegabilidad de uno de ellos, invocando los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas accionantes. La Corte Constitucional procedió a realizar un planteamiento a partir de 5 tesis principales: los derechos bioculturales, el derecho fundamental al agua, el principio de prevención, el principio de precaución y la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, salud y medio ambiente de las comunidades étnicas. Pero, ¿cuál fue la conclusión de la Corte una vez analizó los aspectos para declarar el río Atrato como sujeto de derechos? Al desarrollar cada uno de estos aspectos, la Corte llegó a la conclusión de que las políticas públicas de la conservación de la biodiversidad deben adecuarse
y centrarse en la preservación a la vida y sus manifestaciones, así como reconocerse el vínculo que existe entre la cultura y la naturaleza. La Corte Constitucional considera el río Atrato como una entidad sujeta a derechos a la restauración, conservación, protección y mantenimiento de sus afluentes a cargo del Estado y sus comunidades étnicas. La Corte ordena al Gobierno Nacional que ejerza una tutoría y representación legal de los derechos del río, a través de las instituciones que al Presidente de la República designe. Además, se ordena a la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación que ejerzan un proceso de acompañamiento al cumplimiento de las órdenes pronunciadas. De igual manera, se ordena al Ministerio de Defensa que implemente un plan de neutralizar y erradicar la minería ilegal. Por último, se le ordena al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional la implementación de un plan de acción para la recuperación de las formas tradicionales de subsistencia y alimentación. Para esto, el gobierno deberá brindar los recursos necesarios para el cumplimiento de las órdenes pronunciadas en esta sentencia. Bueno, y eso es prácticamente lo que se les está solicitando que desarrollen dentro de esta, que es la matriz que se debe diligenciar en el análisis de la sentencia. Entonces está, ¿quién interpone qué acción es la que se interpone? ¿Quién interpone la acción? ¿Cuáles son las instituciones en las que se relaciona la sentencia? O sea, ¿contra quién va? Hechos. ¿Cuáles son los problemas jurídicos que se quieren resolver? Los instrumentos que son utilizados. Acá está a nivel internacional, pero también se deben colocar los nacionales. Protección especial que se da de los ríos, bosques, las fuentes de alimento, el medio ambiente y la biodiversidad, el derecho fundamental al agua, la protección y la naturaleza. Como vemos, esto es uno de los problemas jurídicos más importantes que hay dentro de la sentencia, qué es lo que dice la Corte frente a esta protección y finalmente qué es lo que resuelve. Entonces, bueno, en el video es prácticamente un resumen de lo que se debe hacer en esta actividad. Creo que es muy claro. No sé si hay alguna duda al respecto. ¿Cómo les ha parecido la sentencia? ¿La han leído? ¿La han visto? Bueno, parece que no. No sé si hay alguna duda más al respecto, algún comentario. La webconferencia va hasta acá. No tenemos nada más que podamos ver dentro de este. Ah, bueno, sí. Hay algo más que quería presentarles y es la recomendación de una lectura. Entonces, acá está en la diapositiva. Se llama La Ley de Incumplimiento de los Pueblos Indígenas. Se las voy a copiar al chat también. Lo voy a dejar ahí en el chat para que ustedes lo puedan ver, pero también se las voy a presentar desde acá. A ver. Por aquí me van a presentar. Acá está. Es un texto que es de la organización Hacemos Memoria y se denomina la Ley de Incumplimiento a los Pueblos Indígenas. Entonces, para que por favor, si tienen tiempo y si les parece necesario, pues la podamos leer. Es como la lectura recomendada para en esta sesión. Y bueno, eso sí ya sería todo. No sé si hayan dudas, comentarios al respecto. O podemos dejar hasta acá. Buenas noches, tutora, ¿cómo está? Buenas noches, Yasmín. ¿No? ¿Quién está hablando? ¿Yorladis? Bueno, hasta ahora, pues todo claro, sí, todo claro. Nos enfocó en lo que teníamos que hacer, porque era lo principal, lo de acá, lo que la matriz, y pues a mí me quedó todo claro, no tengo así de pronto una pregunta o de pronto algo que no haya entendido.
Más bien le agradezco la orientación. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues, no siendo más, creo que dejaré hasta acá. Ustedes ya están dentro de, yo hice un grupo de Skype para que por favor los que no sean incluidos se incluyan. La idea es que por ahí pues vayamos haciendo comentarios de lo que no entendamos, solicitemos asesorías sincrónicas y bueno, para que por favor ahí estemos todos. El link del video que acabamos de ver, yo no sé pues si colocarlo porque es que la idea es que ustedes lean la sentencia. Y si yo me pongo a ponerles ese video, pues ustedes no van a leer la sentencia, sino van a ver el video. Y no me parece, no sé, como propio y me parece que desconoce mucho de lo que deben hacer ustedes como estudiantes, ¿no? La idea es que pudieran ver cómo es que ahí es la estructura de una sentencia y nosotros como abogados, cómo es que sacamos esa información y que también es importante que ustedes lo vean, ¿no? Para que el día de mañana cuando ustedes estén frente a una sentencia, pues sepan cuáles son las partes de una sentencia y lo importante que se va a ver en ese análisis, ¿no? Ese es como el aprendizaje que deseo que ustedes puedan obtener, ¿no? Este es el resultado de aprendizaje de este curso y es que ustedes logren adquirir el conocimiento de esos mecanismos que tienen a la mano dentro de la legislación y la Constitución para la protección de los derechos de las comunidades étnicas. Entonces, pues, de ese pues no me parece que se deba compartir. ¿Es de ese video que me dices o es de otro video? ¿Del video de la sentencia? ¿El del inicio, el de campesinos? Ah, ok. Ya. Entonces ya lo coloco. Ese documental es muy bueno, de verdad, es muy recomendado para que ustedes lo vean, pero pues entenderán por qué por temas de tiempo, yo no puedo pues dejarlo ver completo. Profe, Pero una pues, pregunta, ¿el anexo 3 es la sentencia que su merced habla o ese anexo hay que colocarle algo o solamente de lo que toca hacer es el cuadro que su merced ahorita acabó de explicar? sí, o sea, la actividad, lo que ustedes tienen que hacer es descargar ese anexo que está en Word y diligenciarlo, ¿sí? ¿Diligenciarlo con qué? Pues con la sentencia, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, ¿cuál es la acción que se está instaurando en la corte? ¿Sí? Entonces, acción tal. ¿Quiénes son los accionantes? O sea, ¿quiénes son los que están solicitándole a la corte o le están solicitando al Estado? Entonces, hay una serie de colectivos. ¿Quiénes son? ¿Contra quién se está dictando? Entonces, hay una serie de instituciones del gobierno que hay que colocarlas. ¿Cuáles son los instrumentos que se están usando? Entonces, enumerarlos. Hay estas leyes, hay estas normas, ahí me quedo de nivel internacional, pero también es bueno que coloquen las que están a nivel nacional. Dice cómo a partir de la protección de unos derechos, que es lo que hace la sentencia, cómo la Corte Constitucional establece que se va a hacer esa protección del derecho al agua, el derecho a la salud, que era lo que veíamos en el video también, ¿no? Que es lo que termina protegiéndose dentro de la sentencia, el derecho al medio ambiente, la preservación de un hábitat seguro, cómo hace la Corte para proteger esos derechos y finalmente qué es lo que resuelve. Entonces, es diligenciar esa matriz. No sé si hay alguna otra duda. O podemos dejar hasta acá. Pues por el momento no, profe, cualquier cosa pues le escribimos por el chat. Bueno, perfecto. Entonces voy a detener la grabación. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por estar aquí presentes.